La Primera Guerra Mundial fue uno de los conflictos más grandes en la historia de la humanidad. Fue la primera vez en la que un conflicto alcanzó ese carácter mundial y fue la primera vez en la que se vieron implementadas tecnologías como los primeros tanques, cepelines, los primeros cazas, la artillería antiaérea. El imperialismo, con su consecuente carrera armamentística y la desconfianza que generaba, facultó en la creación de organismos con el objetivo de mantener la estabilidad entre los organismos internacionales. Una de las causas de la Primera Guerra Mundial fue el asesinato del heredero al trono austrohúngaro Francisco Fernando, pero las causas profundas fueron la guerra entre imperios. La posición alemana constaba de dos frentes, el frente francés y el frente ruso, lo cual los ponía en cierta desventaja ya que tenían dos frentes a ambos extremos de sus fronteras. Los altos cargos alemanes planearon un ataque rápido hacia Francia a través de Bélgica y Luxemburgo, para así destruirlos rápidamente y poder enfocarse exclusivamente en el frente ruso. Debido a las manifestaciones en Alemania, el líder del Partido Socialista, Friedrich Herbert, fue obligado a renunciar. Se negoció con los aliados el fin de la guerra, siendo representante de Alemania Matthias Herzberger. Firmó el armisticio el 11 de noviembre de 1918. La Gran Guerra había terminado. ¡Lo logramos, muchachos! ¡Misión cumplida! Mientras tanto, en el frente occidental, a la espera de la llegada de las tropas estadounidenses en Europa, el frente occidental continuaba estancado, pero las brutales batallas seguían. En Alemania, los dirigentes querían abrir negociaciones y los aliados de las potencias centrales empezaban a retirarse del conflicto. Por su parte, Austria-Hungría tendría su última batalla en el frente sur, en la batalla de Vittorio Veneto. Fueron tomados como prisioneros unos 400.000 soldados austrohúngaros y esta derrota supuso el fin del Imperio Austrohúngaro y dio el punto final para Alemania. Estamos jodidos. Los alemanes en la primavera de 1915 concentraron todas sus fuerzas contra los rusos y fueron ocupando lugares como Galitzia, Polonia y Lituania, llegando a las puertas de Ucrania. Además de las pérdidas territoriales, el ejército ruso había sufrido las bajas de cerca de 2 millones de hombres, entre muertos, heridos y prisioneros, al tiempo que empezaban a escasear el armamento y los víveres. En momentos así quisiera ser un hombre religioso. Todo terminó, señores. No tenemos escapatoria. Ambos bandos construyeron grandes líneas de trincheras difíciles de penetrar para mantener a salvo sus posiciones territoriales, haciendo que la lucha se dificulte y se prolongue. Las grandes líneas de agujeros cavados en la tierra no contaban con condiciones óptimas de higiene para los soldados. Se convirtieron en espacios insalubres, de enfermedades y muerte. Los soldados vivieron de esa manera miserable y en esas condiciones a diario en los frentes. En agosto, Japón entró en guerra contra Alemania con el fin de apoderarse de las zonas de influencia china y sus colonias en el Pacífico, las Islas Marshall y las Islas Carolinas, pero también para extender su dominio en el lejano oriente. Alemanes y austrohúngaros decidieron atacar a la parte más débil del bando aliado, el ejército ruso. La guerra en las trincheras más o menos se veía así.
campaña de Gallipoli. La campaña de Gallipoli fue una campaña militar en la Primera Guerra Mundial que tuvo lugar en la península de Gallipoli del 19 de febrero de 1915 al 9 de enero de 1916. Las potencias de la Entente, Gran Bretaña, Francia y Rusia, buscaban debilitar al Imperio Otomano, uno de los centrales powers, al tomar el control del estrecho otomano. La batalla de Verdún. A pesar de que los grandes avances de las potencias centrales en el frente occidental, ambos bandos sabían que la batalla definitiva se daría en la zona occidental. Los alemanes atacarían en febrero de 1916 en Verdún, fortaleza que fue confiada al general Pétain. No pasarán los bombarderos de artillería y la infantería alemana. Fueron constantes durante 6 meses que duró el asedio. La resistencia de Verdún se convirtió en un emblema del nacionalismo francés y desempeñó un importante papel psicológico entre los combatientes, y que las pérdidas fueron muy excepcionales para ambos bandos, pues sufrieron cerca de 500.000 de bajas cada uno. Los aliados diseñaron un fuerte ataque en el río Somme con el objetivo de aliviar el cerco sobre Verdún, pero los planes tuvieron que ser aplazados. Cuando comenzó la guerra en el río Somme, en el mes de julio, los bombarderos de artillería aliada se combinaron con la utilización de carros de combate ingleses y oleadas de soldados de infantería. Los 4 meses que duró la batalla, los ejércitos aliados lograron avanzar unos pocos kilómetros, aunque las bajas fueron también excepcionales. Cerca de 500.000 soldados alemanes y unos 600 entre franceses e ingleses. Va a terminarse. Pronto. Pero primero muchas más personas van a morir. A estas alturas el conflicto había diezmado tanto a los dirigentes como a los civiles durante 1917. Se empezaron a plantear negociaciones entre los bandos aliados y en Alemania también surgían voces por el fin de la guerra. Al mismo tiempo, diversas ciudades alemanas entraron en huelga para protestar por la escasez de alimentos. También en Rusia, donde la revolución de los bolcheviques cambió no solo la evolución de la guerra, sino el mundo en las décadas siguientes. La guerra naval en el frente occidental continuaba sin grandes batallas hasta el enfrentamiento en Jutlandia. Esta batalla entre escuadras británicas y alemanas tuvo lugar en las costas de Dinamarca el 31 de mayo de 1916. Esta batalla no tuvo un vencedor claro, aunque muchos historiadores coinciden en que el poderío inglés en ese momento era mucho más fuerte que el poderío alemán. A finales de 1915, los alemanes y sus submarinos empezaron un bloqueo a las islas británicas en respuesta a la armada inglesa. Entre los ataques de submarinos terminaron eliminando al buque Lituania, el cual llevaba aproximadamente 1.200 pasajeros y un centenar de ellos eran de procedencia estadounidense. El presidente Woodrow Wilson le advirtió a los alemanes que cualquier otro comportamiento de este calibre sería tomado como amenaza y el ejército tomaría represalias. Estamos jodidos. Los alemanes en la primavera de 1915 concentraron todas sus fuerzas contra los rusos y fueron ocupando lugares como Galitzia, Polonia y Lituania.
llegando a las puertas de Ucrania. Además de las pérdidas territoriales, el ejército ruso había sufrido las bajas de cerca de 2 millones de hombres, entre muertos, heridos y prisioneros, al tiempo que empezaban a escasear el armamento y los víveres.